Diferencias entre religiosidad y espiritualidad. Esclavitud religiosa y libertad espiritual. Primera parte. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por las cadenas de la religiosidad? En este video, exploraremos cómo la religiosidad puede convertirse en una prisión para el alma, mientras que la espiritualidad ofrece la llave para la verdadera libertad. A medida que analizas las diferencias entre estos dos enfoques, descubrirás cómo la religiosidad puede seducirte y atarte a creencias dudosas, mientras que la espiritualidad despierta tu verdadero ser. Es hora de romper las cadenas y encontrar la libertad espiritual que tanto anhelas. No olvides en suscribirte, clic en me gusta y activar las notificaciones. La religiosidad no es solo una, sino miles de credos. La religiosidad se manifiesta a través de una multitud de formas y prácticas. Existen cientos de religiones en el mundo, cada una con sus propios ritos, doctrinas, textos sagrados y estructuras organizativas. Por ejemplo, el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo tienen diferentes enseñanzas, rituales y formas de adoración. Dentro de estas religiones principales hay aún más denominaciones y sectas, cada una con sus particularidades. Esta diversidad refleja las diferentes culturas, historias y contextos en los que cada religión se ha desarrollado y en las cuales sus seguidores encuentran significado y propósito de acuerdo a sus simpatías. La espiritualidad es una y está en el interior de cada ser. La espiritualidad, por otro lado, es una experiencia interna y personal que reside en cada ser humano. No está limitada por fronteras culturales, doctrinas o instituciones. Es una conexión directa y personal con algo más grande que uno mismo, ya sea un poder superior, el universo o la esencia de la vida. Por ejemplo, una persona puede encontrar espiritualidad en la naturaleza, en la meditación, en actos de bondad o en la búsqueda de la verdad interior. Esta forma de espiritualidad no requiere afiliación a una religión en particular y puede ser experimentada por cualquier persona, independiente de sus creencias religiosas o no religiosas. La espiritualidad busca la unidad y la conexión con el todo, reflejando la idea de que hay una esencia común en todos los seres. La religiosidad es para los que quieren seguir los rituales y la formalidad. La religión ofrece una estructura formal y una serie de rituales que sus seguidores pueden practicar para creer que están más cerca de lo divino. Estos rituales, que varían ampliamente entre las diferentes religiones, proporcionan una guía clara sobre cómo vivir, cómo adorar y cómo comportarse en la comunidad religiosa. Por esto, en el catolicismo, los creyentes participan en misas, confesiones y sacramentos como el bautismo y la comunión. En el judaísmo, se observan prácticas como el Sabbat, la circuncisión y las festividades como el Yom Kippur. Los rituales y la formalidad en la religión proporcionan una sensación de pertenencia y una conexión tangible con la tradición y la comunidad. La espiritualidad es para los que quieren alcanzar lo espiritual sin dogmas. La espiritualidad, en contraste, es una búsqueda personal y libre de dogmas rígidos. Aquellos que buscan la espiritualidad
a veces buscan una conexión directa con lo divino o con el universo sin la necesidad de rituales establecidos y creencias impuestas. La espiritualidad se centra en la experiencia personal y la introspección, permitiendo a cada individuo encontrar su propio camino hacia la trascendencia. De esta manera, alguien puede encontrar paz y un sentido de propósito a través de la meditación, la práctica del yoga, la reflexión en la naturaleza o la creatividad artística. La espiritualidad promueve la libertad de explorar diversas formas de conexión y significado sin estar atada a reglas específicas o doctrinas. La religiosidad es tradición y conformidad. La religión, en esta comparación, se percibe como un camino seguido por aquellos que prefieren adherirse a tradiciones establecidas y a normas dictadas por una autoridad externa. Se argumenta que seguir una religión puede implicar una aceptación pasiva de creencias y prácticas sin cuestionarlas profundamente. En este sentido, los conformes son aquellos que no buscan más allá de lo que se les ha enseñado, aceptando las enseñanzas y rituales religiosos como verdades absolutas sin explorar su significado personal o más profundo. En este caso, asistir a ceremonias religiosas, recitar oraciones y cumplir con los mandamientos puede ser visto como actos de conformidad más que de conciencia plena. Espiritualidad es conciencia y despertar. La espiritualidad, por otro lado, es para aquellos que están atentos y buscan una comprensión más profunda y consciente de la vida en sí mismos. Los despiertos son individuos que cuestionan, exploran y buscan verdades personales a través de la introspección y la experiencia directa. La espiritualidad implica un despertar a la realidad interna y externa, una conciencia más elevada de la propia existencia y una conexión personal con lo divino o el universo. La religiosidad le dice qué hacer a tu ser. La religión a menudo proporciona un conjunto claro de directrices, mandamientos y rituales que indican a los seguidores cómo deben vivir sus vidas. Estas enseñanzas, derivadas de textos sagrados y autoridades religiosas, ofrecen una guía externa que los creyentes pueden seguir para alinearse con la voluntad divina y llevar una vida moral y significativa. Los 10 mandamientos en el cristianismo, los 5 pilares del Islam o las reglas del Dharma en el hinduismo son ejemplos de cómo la religión puede dictar el comportamiento y las acciones de sus seguidores. La estructura y la guía proporcionadas por la religión intentan ofrecer consuelo y seguridad para que las personas sepan qué se espera de ellos. La espiritualidad es para los que prestan oído a su voz interior. La espiritualidad, en contraste, se enfoca en escuchar y seguir la voz interior, la intuición o el conocimiento interno. Las personas espirituales buscan orientación desde su interior, confiando en su propio conocimiento y experiencias personales, para tomar decisiones y encontrar el camino correcto en la vida. En lugar de seguir reglas externas, se sintonizan con su voz interior, que se considera una conexión directa con lo divino o con la esencia del universo. La práctica de la espiritualidad puede involucrar la meditación, la reflexión y la autoindagación, para descubrir lo que es verdaderamente significativo y auténtico para cada individuo.
La religiosidad tiene un conjunto de reglas dogmáticas e incuestionables. La religiosidad se caracteriza por la adhesión a un sistema estructurado de creencias y prácticas establecido por una tradición o institución religiosa. Estas reglas y dogmas son aceptados como verdades absolutas por los fieles y son considerados fundamentales para la correcta práctica de la fe. La observancia de estos preceptos suele ser vista como esencial para mantener la ortodoxia y la integridad de la comunidad religiosa. En este contexto, las normas pueden abarcar desde rituales y ceremonias hasta códigos de conducta moral y éticos que los seguidores deben cumplir sin cuestionar. Esta estructura proporciona una guía clara de cómo vivir la fe, pero también puede limitar la capacidad individual de cuestionar y reinterpretar estas enseñanzas en función de nuevas experiencias y conocimientos. La espiritualidad te invita a razonar y cuestionarlo todo para decidir tus acciones. Por otro lado, la espiritualidad se centra en la experiencia personal y subjetiva de lo sagrado o lo trascendental. A diferencia de la religiosidad, la espiritualidad no se adhiere a un conjunto fijo de reglas o dogmas, sino que promueve la búsqueda individual de la verdad y el sentido de la vida. Esta perspectiva fomenta la reflexión crítica, el cuestionamiento y la autodeterminación. La espiritualidad alienta a las personas a explorar diversas enseñanzas, prácticas y filosofías, integrando aquellas que resuenen con su propia comprensión y experiencia. Este enfoque flexible permite una adaptación continua y personal del camino espiritual, valorando la autonomía y la autenticidad en la toma de decisiones y acciones. Mientras que la religiosidad ofrece un marco normativo fijo, la espiritualidad abre un espacio para la libertad y la creatividad en la búsqueda del crecimiento espiritual. La religiosidad amenaza y amedrenta. La religiosidad, especialmente en su interpretación más estricta, a menudo recurre al uso de conceptos como el castigo divino, el infierno y la condenación eterna, para mantener la adherencia a sus normas y dogmas. Esta perspectiva puede generar miedo y ansiedad entre los fieles, quienes temen las repercusiones, el desvío de las enseñanzas establecidas o de cometer actos considerados pecaminosos. La utilización de amenazas y amedrentamientos puede ser vista como una forma de control, asegurando que los individuos se mantengan dentro de los límites definidos por la autoridad religiosa. Esto puede crear una atmósfera de vigilancia constante y autocensura, donde la práctica religiosa está más motivada por el temor al castigo que por el amor o la devoción genuina. La espiritualidad te da paz interior. En contraste, la espiritualidad se enfoca en el bienestar interior y la armonía personal. Al no estar restringida por normas rígidas y amenazantes, la espiritualidad busca fomentar un estado de paz y equilibrio a través de la introspección, la meditación, la conexión con uno mismo y con el universo. Esta búsqueda de paz interior se basa en el reconocimiento y la aceptación personal, así como en el desarrollo de una profunda comprensión y compasión. La espiritualidad promueve la idea de que la verdadera paz y felicidad provienen de la conexión con nuestra esencia más profunda y con el entorno que nos rodea. Al eliminar el miedo y la amenaza, se facilita una experiencia más positiva y enriquecedora, donde el crecimiento personal y la autoexploración
son motivados por el deseo de alcanzar un estado de plenitud y serenidad. La religiosidad habla de pecado y de culpa. En muchas tradiciones religiosas, el concepto de pecado y culpa juega un papel central. La religiosidad tiende a definir el pecado como una transgresión contra las leyes divinas y morales establecidas por la fe. Esta transgresión genera culpa, una sensación de haber fallado, no solo ante uno mismo, sino ante una autoridad superior, ya sea Dios, la comunidad religiosa o ambos. La culpa puede ser utilizada como una herramienta para instar a los fieles a arrepentirse y buscar el perdón a través de rituales específicos, confesión y penitencia. Este enfoque, aunque busca la redención y el retorno al camino correcto, puede perpetuar un ciclo de autorrecriminación. Un sentimiento constante de insuficiencia moral puede afectar la autoestima y el bienestar emocional de los creyentes. La espiritualidad analiza, comprende y te levanta de los errores. En la espiritualidad, el enfoque es mucho más orientado hacia el crecimiento personal y la automejora. En lugar de centrarse en el pecado y la culpa, la espiritualidad ve los errores y las equivocaciones como oportunidades para aprender y evolucionar. La base es la idea de que cada experiencia, incluso las negativas, puede ofrecer valiosas lecciones. En lugar de quedarse atrapado en sentimientos de culpa, la espiritualidad anima a las personas a aceptar sus fallos, perdonarse a sí mismas y utilizar esas experiencias para crecer y mejorar. Esta perspectiva promueve la resiliencia y la autocompasión, facilitando un proceso de autorreflexión constructiva. Al enfatizar la importancia de levantarse después de una caída y aprender del error, la espiritualidad busca empoderar a los individuos, ayudándoles a avanzar con mayor sabiduría y fuerza interior. La religiosidad lo reprime todo, te vuelve falso. La religiosidad, especialmente en sus formas más estrictas y dogmáticas, puede imponer un conjunto de normas y expectativas con la supresión de deseos, emociones y comportamientos inaceptables. Esta represión puede llevar a una disonancia interna, donde los individuos sienten que deben ocultar su verdadero yo y presentar una fachada que cumpla con los estándares religiosos. Tal represión puede resultar en una desconexión entre la identidad interna y la externa, fomentando una actitud hipócrita o falsa. Al obligar a conformarse estrictamente a un molde predefinido, la religiosidad puede impedir la expresión genuina de la personalidad y las emociones. Esto conlleva a una vida más en cumplimiento con las expectativas externas que en alineación con la verdad interior del individuo. La espiritualidad lo trasciende todo, te hace verdadero. La espiritualidad, en contraste, promueve la autenticidad y la autoexpresión plena. En lugar de reprimir aspectos de uno mismo, la espiritualidad busca trascender las limitaciones impuestas por el miedo, la culpa y la conformidad. Se alienta a los individuos a explorar y aceptar todas las partes de su ser, integrando tanto las sombras como las luces en un todo coherente. La trascendencia en la espiritualidad implica reconocer y superar los obstáculos internos y externos que impiden la plena realización del ser. Al hacerlo, los individuos pueden vivir de manera más auténtica,
coordinándose con su verdadero yo y actuando de acuerdo con sus valores y creencias más profundas. La espiritualidad valora la honestidad interna y externa, fomentando una vida de integridad y congruencia, donde la persona se siente libre para ser verdaderamente quien es, sin máscaras ni represión. La religiosidad se te inculca desde niño, como la sopa que no quieres tomar. La religiosidad es transmitida a través de la socialización desde una edad temprana, imponiéndose como una serie de creencias y prácticas que los niños deben aceptar y seguir. Esto puede ser comparado con la obligación de tomar una sopa que no les gusta, donde la práctica religiosa se presenta más como una imposición que como una elección consciente. Los niños pueden sentir que no tienen otra opción que adoptar las normas y rituales que les son enseñados, lo que puede generar una resistencia interna y una falta de conexión genuina con las enseñanzas religiosas. Esta imposición temprana puede llevar a una relación conflictiva con la religión, donde la práctica es seguida por hábito o presión social, más que por una convicción personal profunda. La espiritualidad es alimento que buscas, que satisface y es gustoso a los sentidos. En diferencia, la espiritualidad se asemeja a un alimento que uno busca por deseo propio, algo que nutre y satisface profundamente. La espiritualidad es una búsqueda personal y voluntaria, donde los individuos exploran diversas prácticas, enseñanzas y filosofías, hasta encontrar aquello que realmente resuene con ellos. Este proceso es motivado por una sed interna de significado, conexión y crecimiento personal. Al encontrar lo que satisface esta búsqueda, la espiritualidad proporciona una sensación de plenitud y disfrute, como un alimento gustoso a los sentidos. Esta diferencia clave radica en la voluntad y el deseo interno que impulsa la espiritualidad, en contraste con la imposición externa que a menudo caracteriza la religiosidad, inculcada desde la niñez. La espiritualidad, por lo tanto, no solo alimenta el espíritu, sino que también lo hace de una manera que es placentera y profundamente satisfactoria. La religiosidad intenta conectarte con Dios a su modo. La religiosidad se refiere a la práctica estructurada y organizada de la fe, dentro de un marco institucional o doctrinal específico. Aunque busca conectar a los individuos con lo divino, la religiosidad en sí misma no es divina. Consiste en una serie de rituales, creencias y normas que intentan guiar a los fieles hacia una comprensión y relación con lo sagrado. Pero, puede suceder que el enfoque en estas prácticas y reglas se convierta en un fin en sí mismo, desviando la atención de la esencia divina. En algunos casos, la adherencia estricta a las normas religiosas puede llevar a una experiencia superficial de la fe, donde la verdadera conexión espiritual con Dios queda oscurecida por la observancia formalista de rituales y dogmas. La espiritualidad es el todo y por lo tanto es divina. La espiritualidad, por otro lado, se basa en la percepción de que lo divino se manifiesta en todo lo que existe y que Dios es una presencia omnipresente que trasciende las estructuras formales de la religión. Desde esta perspectiva, la espiritualidad no está limitada a una serie de prácticas o creencias específicas, sino que abarca una experiencia integral de conexión con el universo y con la esencia misma de la vida. Al ver a Dios en el todo,
La espiritualidad invita a los individuos a encontrar lo sagrado en cada aspecto de la existencia, desde lo cotidiano hasta lo trascendental. Esta visión holística fomenta una relación íntima y personal con lo divino, donde cada experiencia, interacción y reflexión se convierte en una oportunidad para conectarse con Dios. En este sentido, la espiritualidad es una vivencia continua del todo, donde la esencia de Dios está presente en todas partes y en todos los momentos, llevando a una comprensión más profunda y expansiva de lo sagrado. La religiosidad crea su propia fe. La religiosidad, a través de sus instituciones y doctrinas, a menudo desarrolla y establece una serie de creencias, mitos y rituales que forman la base de sus prácticas. Estas construcciones, aunque basadas en experiencias espirituales y revelaciones iniciales, se elaboran y expanden con el tiempo, creando un sistema complejo de normas y narrativas. Este proceso de invención puede incluir la creación de dogmas, símbolos y ceremonias que buscan expresar y codificar lo sagrado en formas accesibles y comprensibles para los fieles. Esta invención también puede llevar a la rigidez de la práctica religiosa, donde el enfoque se centra más en mantener y perpetuar estas estructuras creadas que en la experiencia directa y vivencial de lo divino. La espiritualidad descubre. Por otro lado, la espiritualidad se caracteriza por una búsqueda personal y continua de la verdad y la comprensión de lo sagrado. En lugar de inventar o construir sistemas complejos de creencias, la espiritualidad se basa en la exploración y el descubrimiento. Todo esto se centra en la experiencia directa y la introspección, alentando a los individuos a descubrir por sí mismos las realidades espirituales a través de la meditación, la reflexión y la conexión con la naturaleza y otros seres. La espiritualidad valora el conocimiento adquirido a través de la experiencia personal y la revelación interna, promoviendo un camino de descubrimiento constante y evolución. Este proceso de descubrimiento permite una conexión más auténtica y personal con lo divino, donde cada individuo encuentra su propia verdad y significado, en lugar de conformarse a estructuras preestablecidas. Mientras que la religión puede residir en estructuras externas y dogmas rígidos, la espiritualidad es un viaje interno de autodescubrimiento y conexión con lo divino. Es hora de liberarse de las cadenas religiosas y encontrar la verdadera libertad espiritual en el poder de tu propio pensamiento y conciencia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta primera parte, y no olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video, para que estés atento a las próximas secciones sobre el tema. Este video ha sido creado y producido por el equipo editor del canal Síntesis de YouTube, bajo la dirección de Michael DLV. Muchas gracias por su apoyo.